Hola, buenas tardes amigos del cine y el misterio y bienvenidos a las Crónicas de Pablo. Hoy os traigo un nuevo volumen de la serie de grandes directores que llevo haciendo desde hace unos días, y hoy, saltándome más o menos el protocolo que quería seguir, voy a hablaros de un director que acaba de estrenar película nueva, y de ahí que proceda traerle al canal. Nada más y nada menos que M. Night Shyamalan. Este director se puede decir que es el nuevo Spielberg, como lo han llamado. De hecho, Spielberg, que ya le he traído al canal, podéis ver la reseña en una de estas etiquetas que pondremos por aquí arriba, es también uno de sus más admirados directores y fuente de inspiración y de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, a pesar de que en sus inicios compartieron intereses comunes este director con Spielberg, en el sentido de que han abordado temas del misterio, muy a colación con nuestro canal, Spielberg se alejó de esa dinámica, aunque no del todo, pero Shyamalan no solo se quedó, sino que ha seguido profundizando e interesándose por este género. Él, personalmente, sí que cree que alrededor nuestro existen otros planos de existencia u otros seres que se interrelacionan en nuestra realidad, pero que la continua racionalización en la que vivimos y cientifismo está haciendo que esa conexión que sí que había antaño se esté perdiendo. Y esto lo cree él firmemente, y por eso también lo intenta reflejar en sus películas. Sus películas mayoritariamente se las cataloga como thriller de terror, pero sin embargo al propio director esta categoría no le gusta. Como él mismo afirma, y leo textualmente: no identifico mis películas con este género. En el terror casi se percibe la muerte como meta. Lo que yo intento hacer cuando escribo es imaginar las peores cosas, y luego me pregunto si sería capaz de sobrevivir a ellas emocionalmente, como ser humano. Si volviese de algo así, ¿podría ser más fuerte gracias a esa experiencia? Es decir, que todas las películas de Shyamalan, como se viene viendo en toda su filmografía, aborda el misterio como temas como la ufología, como lo paranormal, incluso como el folclore o las criaturas mágicas, pero desde un trasfondo más humano, ¿no? Más incluso realista, ¿no? Es un director, sobre todo, que también se le puede ver las influencias de Hitchcock, porque es muy sobrio en la presentación de sus historias, ¿no? Son personajes además siempre como atormentados o frágiles o con traumas o con cierta debilidad, tanto física como psíquica como emocional. Y sobre este tipo de traumas o de debilidades, el propio director ahonda, aborda e incluso hace que esos propios personajes los acaben o superando o sucumbiendo a ellos. Un componente muy importante en la filmografía de Shyamalan, que también tiene su importancia, es el concepto del agua. El agua es importante para Shyamalan porque le tiene fobia. Desde pequeño sufrió un accidente y casi se ahoga en un lago helado, y por eso le tiene pánico al agua.
Es otro de las claves que tiene este director dentro de su filmografía es que, tal como hiciera Hitchcock en la suya, siempre hace un pequeño cameo. En todas, salvo en sus primeras, claro. En Wild Awake no sale. Pero en el resto, un pequeño cameo tiene. Otra de las características de este director es la paleta de color. El tema del colorido es también importante para este director. Tiene su simbolismo, como por ejemplo el rojo, que lo podemos ver en películas como El Bosque, que es como el color maldito, o en el propio Sexto Sentido, que es su gran obra maestra que le dio a conocer en el mundo entero, que es también un color que imprime desasosiego y alerta al espectador de que algo malo va a ocurrir. Este rojo viene a ser la representación de lo que hemos dicho: peligro, sangre o alerta, ¿no? Luego está el amarillo. El amarillo en The Village es el de la paz, la serenidad, la tranquilidad, ¿no? Como si dijéramos el color protector, en contraposición de lo que viene a ser la significación cromática estándar del amarillo, que para nada es sereno, ¿no? Más bien son los tonos azules. Otra de las películas que aborda este tema de cromatismos es la trilogía suya de El Protegido, que ya iremos desgranando todas estas películas pormenorizadamente. En El Protegido, los tres protagonistas abordan tres colores. Bruce Willis, que es, como si dijéramos, el héroe, se le identifica con el verde. El verde que todo el mundo lo asocia con el verde de la esperanza, el verde del poder, el verde de la fortaleza, ¿no? El antagonista, que es McAvoy, está representado con el ocre o el marrón, ¿no? Que imprime ese tipo de como de suciedad, ¿no? De mente perturbada, de opacidad, de algo que no está bien. Y para Samuel L. Jackson se eligió el color morado, que lo identifica como un tono regio, ¿no? Un color elegante, un color real y un color que le imprime temas aristocráticos. En general, en líneas generales, este director se podría decir que se mueve dentro de los ámbitos del cine independiente, porque además veremos que cuando ha tocado un cine más comercial, ha pinchado. No ha sido tan bien recibida como sus producciones en este ámbito más del género del thriller y del suspense. Otra característica de este director es los giros finales. Son muy llamativos y muy sorpresivos. Esos giros y esas vueltas que da al guión para que el espectador de repente se encuentre que todo lo que ha visto anteriormente a lo mejor tiene otro punto de vista o tiene una interpretación nueva con respecto a los acontecimientos que ocurren posteriormente. Eso claramente se ve en El Sexto Sentido, pero en otras películas como en El Bosque o en La propia Joven del Agua también juega con ese aspecto. Si nos paramos a relacionar ya a ver la evolución de este director, vemos que es un director de altibajos. Tan pronto está en la cumbre, como de repente se da un batacazo y su película no cubre las expectativas que se había planteado o el estudio o el propio director. Eso generalmente suele coincidir cuando intenta ir por los cánones más
convencionales, por lo que se puede decir que el género o los estándares en los que se mueve ese director siempre serán estos de el suspense. Empezando con su filmografía, hay que decir que este artista es de origen hindú, nacido en Puducherry, en la India, pero que ya con 8 años emigró con su familia a Estados Unidos, a la zona de Filadelfia, que es básicamente donde se encuadra la mayoría de su filmografía. Con corta edad, sus padres le compraron un cine de Super 8 y a partir de ahí encontró su afición y su vocación hacia la cinematografía. De estos primeros momentos se puede decir que tiene hasta 45 films caseros, pero su primera película se puede decir que es Praying with Anger, de 1992, que viene a relatar un enfoque y un regreso a lo que es su India natal desde Estados Unidos, de sus protagonistas. Su siguiente película, donde ya abordan estos temas filosóficos y estos temas trascendentales que intenta siempre abordar en sus películas, es Wide Awake. Wide Awake es del 98 y es una película intimista en la que un joven pierde a su abuelo y en vez de hacer caso a sus familiares y de aceptar que su abuelo ha ascendido a los cielos o está en otro plano, empieza una investigación en busca de la figura de Dios. Nada más y nada menos que aborda esa figura que se le criticó mucho en su día a Shyamalan por calificarla de una película demasiado católica. Sin embargo, Shyamalan simplemente aboga e intenta plasmar esa búsqueda por un concepto de deidad, llámale Dios, Buda, Alá o cualquier nombre que le queráis dar, que vaya a trascender más allá del cuerpo del ser humano. Y por fin llegamos a 1999. Aunque hay que mencionar que antes de su gran ópera prima, que es la que le abriera las puertas, os marco una curiosidad. Guionizó, y esto es una rareza, la película de Stuart Little, esta película infantil. Pues ala, ahí estaba como guionista. Es otra de sus facetas que también es importante en él, porque lo veremos tanto en otras películas como incluso en series de televisión, que producirá y guionizará o incluso dirigirá algún capítulo de un par de series que ha capitaneado él y que abordaremos en su momento. Pues bien, en 1999 estrena El sexto sentido, una película en la que revoluciona y reescribe los fundamentos de las películas de terror. Esta película nos acerca el mundo paranormal, que el plano espectral o el plano de los muertos no es como hasta ahora se había plasmado en las películas, que es una casa encantada o un ser, un ente concreto y específico. No, aquí a través de los ojos del protagonista, un niño, nos plantea la posibilidad de que sí que haya un plano fantasmal paralelo al nuestro y que solo unos pocos tienen la posibilidad de acceder a él. Un plano además que es perfectamente actual y vigente en la realidad, que ya abordaremos, a ver si con un poco de suerte Esmeralda nos puede arrojar luz,
porque hasta ahora la chica no ha podido pasarse por el canal, por distintos motivos, pero ella es conocedora de estos temas y nos podrá arrojar luz al respecto. Pues bien, aquí también nos aborda este tema fantasmal y nos trae a un soberbio Bruce Willis en uno de sus primeros y mejores papeles dramáticos que ha podido interpretar, ya que anteriormente le veíamos en papeles de acción o cómicos como puedan ser la saga de la jungla de cristal o películas como El Gran Halcón o, por supuesto, la serie mítica, que es la que le dio a conocer, por cierto, de Luz de Luna. Pues aquí esos registros cómicos o de héroe de acción los aparca y nos trae una interpretación soberbia de un personaje también atormentado, con una relación con su mujer también atravesada, y que ya se verá en ese giro final que ya... Bueno, ya es que... A ver, la película tiene 20 años. Que no la haya visto, que vaya a verla. No voy a destriparos, tranquilos, ese giro final. Aunque a estas alturas todo el mundo lo debería de saber. Pero ese es uno de los mayores giros de guión que hay en el cine. Totalmente sorpresivo. Y es lo que también la hace que sea una película de único visionado. Como por ejemplo me pasa a mí con esta película o con la película de Seven, que son películas que cuando ya te sabes el trasfondo, ya te sabes ese giro final que te deja totalmente descolocado, pues ya no te sorprende, ¿no? Pero sin embargo, yo sí que invito que esta del Sexto Sentido se revisione, aunque sepas ese giro, porque le sacarás más jugo, le sacarás más detalles que a lo mejor, si en ese primer visionado solo te centras en la trama, esos detalles los pierdes. Que por cierto fue la película más recaudada de ese año y fue nominada a 6 Oscars para ser una película de este género menor como es el terror. Está muy bien. Lo que pasa es que no se llevó ninguno, pero bueno, son gajes del oficio. Y porque ya sabemos que los académicos este género no es de sus preferidos. Pues bien, después de la película esta, El Sexto Sentido, viene El Protegido. De nuevo con la figura de Bruce Willis. Y aquí también reinventa, reinterpreta y reajusta el concepto de superhéroes. En esta película, que también está guionizada por el propio Shyamalan, nos plantean la figura de Bruce Willis como un personaje, una persona normal, pero que resulta que descubre que es indestructible. Y para eso se ha encargado Samuel L. Jackson, que es como si dijéramos el antagonista de esta película, que es todo lo contrario. Sufre la enfermedad de los huesos de cristal. Y cualquier movimiento que haga, enseguida tiene grandes y graves fracturas óseas. Y claro, el propio planteamiento de Samuel L. Jackson dice que si hay alguien tan frágil y tan desvalido como él, por equilibrios del yin y el yang, tiene que haber una persona extremadamente fuerte y resistente. Y por eso el objetivo era encontrar a Bruce Willis, que en este sentido es ese, como si dijéramos, su contrapartida. Pero es que aquí el concepto de superhéroes, no os imaginéis que de repente Bruce Willis se vuelve Capitán América y a salvar vidas. No, aquí vemos que este superhéroe nuevo, recién nacido, como si dijéramos, que es una película de orígenes, es un personaje que realmente no ha pedido estos superhéroes, estos superpoderes, no los acaba de aceptar. Esta película, en principio, estaba considerada como única, pero ya veremos cómo se convertiría en una trilogía. Luego vendría, en el 2002, Señales. Señales aborda el tema de las famosos crop circles, es decir, los círculos de las cosechas del maíz.
pero desde un punto de vista cercano, humano e incluso, de nuevo, realista, ¿no? En el que ya entra el concepto de familia. Una familia compuesta por el Mel Gibson, que interpreta a un reverendo que ha perdido la fe, de nuevo otra vez el concepto de religiosidad cuestionada o en búsqueda de nuevos patrones, y Joaquín Phoenix. Señales aborda el tema de la invasión extraterrestre. Sin embargo, ese tema es totalmente secundario. Yo diría que incluso circunstancial, porque lo que realmente aborda es eso, la crisis de fe que está teniendo este reverendo, porque acusa a Dios del fallecimiento de su mujer. Que, por cierto, el que atropelló a su mujer es Shyamalan. Es el cameo que tiene Shyamalan. A lo largo de esta aparición de los extraterrestres va como buscando o encontrando esa fe perdida. Los extraterrestres aquí, ya te digo, son totalmente circunstanciales, a pesar de que sí que les veremos, por supuesto, porque es una película también de supervivencia. Lo que pasa es que en vez de ser una película en plan como Independence Day, de vienen los extraterrestres a invadirnos y se cargan la Casa Blanca, aquí no, aquí es que la acción se circunscribe a la granja de este personaje, del reverendo y de su maizal. Así que volvemos otra vez a un planteamiento de lo paranormal, pero visto desde un punto de vista intimista y reflexivo. Llegamos a El Bosque, del 2004. El Bosque nos aborda el tema rural. Nos trae una aldea o como dijéramos, un pueblo ambientado en finales del siglo XIX, no manejan tecnología, se autoabastecen ellos mismos y viven de una forma tranquila, salvo por un pequeño detalle. El rojo lo tienen prohibido y tienen prohibido salir del entorno del bosque, porque se supone que hay bestias y monstruos acabarían con ellos. Aquí lo que aborda Shyamalan es precisamente los miedos y el folclore popular del ambiente rural, ¿no? Esos monstruos podrían identificarse, por ejemplo, como con el chupacabras o el hombre lobo, ¿no? Son esos miedos atávicos que están circunscritos a los ámbitos boscosos, que aborda en este sentido el director. Pero por supuesto eso no es todo. También aborda otros temas como por ejemplo eso, el no circunscribirse a lo establecido, el ansia y la búsqueda de otras metas diferentes, como es el ímpetu o las aspiraciones de la juventud frente al establishment anclado de los mayores, ¿no? Es una película que, por cierto, también tiene su giro argumental, que tampoco desvelaré, que, sin embargo, tampoco tuvo tanta aceptación como pueda esperarse de sus anteriores películas. Pero es que peor le fue a la siguiente, que es del 2006, La Joven del Agua. La Joven del Agua es una película que yo creo que no se llegó a entender. Es una película también un poco confusa y liosa, porque es una recreación de un cuentecito. De hecho, este cuentecito es el que les contaba Shyamalan a sus hijas para dormirse. Y lo que quiso es traspolarlo a lo que pudiera ser un entorno de una comunidad de vecinos en la actualidad. En ella, esta comunidad de vecinos, se encuentra que en la piscina aparece una ninfa, una nereida, un ser mágico, ¿no? De nuevo volvemos con el tema del folclore, de la magia, de ese mundo invisible que se nos escapa a la percepción, pero que existe, salvo que nosotros, por tanta cientificismo y tecnificación,
lo estamos perdiendo. Y para salvarla tienen que basarse en los personajes de una fábula, un cuento, un mito sobre este tipo de nereidas o de ninfas, en el que distintos personajes se van como identificando con distintas personas reales dentro de la comunidad de vecinos. Y es una película que juega a eso, ¿no? A una especie como de quién es quién, ¿no? Es un juego de adivinar qué personaje interpreta cada protagonista del piso, ¿no? Y es, en ese sentido, pues eso, una especie de juego detectivesco, pero que no se supo entender porque al final es una película un poco liosa. Pero bueno, ahí está, y tiene una factura también maravillosa, tiene esos tonos y esa puesta en escena lóbrega y sobria como es marca y sello del director, y para mí tiene su aprobación, a pesar de que por lo que estoy diciendo pasó bastante desapercibida. Luego vendría en el 2008 El Incidente. Aquí entraría el concepto de la afición que tenía nuestro amigo Shyamalan por la serie de Twilight Zone, es decir, Más allá del límite. Y esta película podría calificarse perfectamente como un capítulo de 2 horas de esa serie, porque nos plantea el concepto de la naturaleza en contra del ser humano. Tiene un trasfondo ecologista total, en el que misteriosamente los seres humanos de repente empiezan a actuar de forma extraña hasta que se acaban suicidando. Y realmente no te acaban de explicar en la película qué es lo que pasa. Simplemente es una película también de supervivencia. Los personajes se ven envueltos en esta vorágine en la que un extraño viento es el que va causando y el que va acotando y persiguiendo a los protagonistas y los supervivientes, hasta que de repente tan pronto se viene como se va. Es en ese sentido una película que no acaba de cuajar por ese final que para muchos pues deja desinflado ese planteamiento tan interesante que nos habla de que la naturaleza se pueda llegar a rebelar contra la acción destructiva que hace el ser humano cara con la misma. Y ya entramos en la segunda década, con el 2010, en la que empieza a ir decayendo la carrera de este director. El primer batacazo que se dio fue con Avatar, el último Airbender. Esta película, para mí, es injustamente criticada, porque a mí me pareció buena película, tiene buena acción, está bien llevada. Eso sí, aquí es un Shyamalan mucho más convencional. Está claro que esta es una película de estudio, una película de encargo y una película básicamente hecha para el cine más comercial. Está inspirado en una serie de dibujos japoneses llamado Avatar, la leyenda de Aang, y nos plantea una filosofía oriental en la que la Tierra está dividida en 4 reinos: el reino del agua, el reino del aire, el reino del fuego y el reino de la tierra, y el reino del fuego es el que se está rebelando contra los demás. Y tiene que haber una figura que es capaz de manejar los 4 elementos, que es Aang, el último Airbender, que vendrá a estabilizar los 4 reinos. Es una película que a mí me gustó. Lo que pasa es que es lo que no me gusta de este tipo de situaciones. Es una película que, por desgracia, en taquilla no funcionó, se descalabró, y lo que pudiera haber sido una trilogía, que yo creo que Shyamalan lo tenía planeado como una trilogía, se volatilizó. Y nos dejó esta primera parte inconclusa.
Pero, en fin, de todas formas, menos mal que por lo menos tenemos los dibujos animados y podemos ver cómo acabaría la historia. Pero, en fin. De todas formas, ya te digo que a mí esta película no me parece tan mala. A mí me entretuvo. Y tiene una buena factura. Y lo único que es eso, que es dentro de la filmografía de Shyamalan mucho más convencional y mucho más comercial, como si dijéramos. Y lo mismo le pasa, o incluso peor, con el 2013 con After Earth. Está basada en un futuro, otra vez, con componentes ecologistas. En este futuro, el planeta Tierra ha sido abandonado y la naturaleza se ha adueñado de él. Y lo que nos plantean es que la humanidad, el ser humano, quiere regresar a él y para eso pues mandan a expedicionarios, entre ellos nuestro amigo Will Smith y su hijo, que prácticamente la película es para gloria y mayor éxito de su hijo, Hayden. Y es que eso es lo que adolece. Es una película que para nada está dentro de la tónica que nos tiene acostumbrados a Shyamalan. Es una película de acción y de supervivencia en el que vemos a Hayden intentando sobrevivir a una naturaleza indómita, salvaje y hiperdesarrollada, además en contra del ser humano, claro, con unas bestias enormes. Y ¿qué quieres que te diga? No es Shyamalan. Esta es una película totalmente, pues eso, palomitera y comercial. Y por eso tampoco tuvo el éxito y el reclamo que pudieran tener las anteriores. Entre medias, también en el 2010, junto con el The Last Airbender, guionizó, que no dirigió, pero guionizó la película Devil, conocida en España por La trampa del mal. En esta película se nos plantea el claustrofóbico entorno de un ascensor que se queda atrapado con 5 individuos dentro, de los cuales uno nada más y nada menos que es el diablo. Y aquí empieza el verdadero juego y el verdadero kit de la cuestión, ¿no? Averiguar cuál de esos 5 es el diablo. Y la película es muy inquietante, muy desasosegante, y tiene mucho de terror psicológico, que es en lo que también se basa la filmografía de Shyamalan. Viendo que estos dos intentos de ir al cine comercial no le han funcionado, pues Shyamalan volvió a su fórmula tradicional, ¿no? A sus películas más indies, a sus películas que reflejen más su riqueza y sus propias inquietudes y demandas personales, y para eso nos trajo La visita. La visita, que es del 2015, aborda el tema de la vejez, de la ancianidad, y cómo estos pueden ser como si dijéramos marginados o quitados de la familia, ¿no? La película parte de la premisa de que unos nietos van a pasar unos días a casa de sus abuelos, a los que todavía no conocen porque viven en un ámbito rural y extraño. Y cuál nos van a ser su sorpresa cuando llegan los chavalines, que por cierto volvemos otra vez al concepto de familia, y ven que sus abuelos empiezan a hacer cosas extrañas. Y hasta ahí puedo leer, porque esta película también tiene su giro final, que tampoco desvelaré. Es una película que es inquietante, es desasosegante, y sobre todo ver a estos ancianos, ¿no?, haciendo cosas extrañas, unos movimientos muy inquietantes, ¿no?, y una puesta en escena también muy de terror psicológico.
que de hecho si a muchas de las escenas, como por ejemplo ver a la anciana desnuda dándose de cabezazos contra la pared, es también muy inquietante, y si lo sacas de contexto en una película más de terror, daría verdadero pavor. Pero sin embargo a mí, por ejemplo, no es de las que pondría entre sus mejores películas, ¿no? Y vendría ahora, desde el 2016 hasta el 2019, 16 para Múltiple y 19 para Glass, que es, como si dijéramos, la culminación de la trilogía que empezó con El Protegido. Estamos hablando de 16 años después. En Múltiple, que es de 2016, como hemos dicho, nos aborda el origen de un villano, pero no de un villano a uso, sino de un villano con múltiples personalidades, interpretados por James McAvoy. En un principio iba a haber sido Joaquín Phoenix, con el que ya trabajó en Señales, pero la agenda de Phoenix no se lo permitió y por eso cogieron a James McAvoy, que por cierto hace un papelón enorme, porque tiene que llegar a interpretar hasta 23 personalidades distintas. O sea que el trabajo de interpretación de este actor viene a ser bestial. Y la película es básicamente ver, pues eso, cómo las 23 personalidades luchan entre sí para ver cuál es la que predomina, y a la vez tienen secuestrados en plan como una especie de secuestrador a jovencitas con las que intentar interactuar cada una de las personalidades con una u otro fin. Lo que pasa es que dentro de esas 23 personalidades hay una 24ª escondida, que es como si dijéramos la bestia, ¿no? Que es la que cuando salga será la que cree realmente a este supervillano. Y en el 2019 vemos la reunión de los tres personajes. Por un lado Bruce Willis, por otro Samuel L. Jackson y por otro James McAvoy. Y aquí es como si dijéramos el desenlace final, ese encuentro, ese choque en el que al más puro estilo superheroico tiene que lucharse el bien contra el mal, aunque no es como se podría esperar de una película clásica de superhéroes, sino que es una especie como de diatriba psicológico-social. La verdad es que la película es un poco extraña, es un poco atípica, y como fin de una trilogía responde, pero lo justito. Tampoco es que sea un gran peliculón. Y por fin llegamos a este año, que estrena Tiempo. En Tiempo volvemos de nuevo a un Shyamalan mucho más hitchcockiano. En esta película se nos aborda el inquietante precepto del paso acelerado del tiempo. No es una película original de él, porque esto ya fue abordado en una novela gráfica llamada El Castillo de Arena, que por cierto sus propias hijas le regalaron a él por su Día del Padre, y aborda el planteamiento de que una familia va a un resort vacacional y dentro de ese resort le invitan a conocer una playa recóndita, escondida, secreta, paradisíaca, ¿no? Y ahí quedan esta familia con otros más huéspedes del hotel. Lo que pasa es que empieza a ser una pesadilla cuando primeramente aparece un cadáver y después empiezan a ver cómo están envejeciendo prematuramente a razón de 2 años por hora. Y aquí lo que realmente es brillante de la película es el manejo de la cámara
de los trasfocos y sobre todo de los campos de visión que nos hace Shyamalan. Porque aquí tanto o más es importante lo que muestra como lo que no muestra. Hace angulaciones y enfoques extraños en el que a lo mejor el centro de la imagen es el cielo y vemos a los protagonistas, incluso a lo mejor con la cara cortada, viendo reacciones que el espectador a priori no sabe lo que está pasando, pero lo intuye a través de lo que está viendo de reacción de los protagonistas. Que eso genera mucho más inquietud y desasosiego cara al espectador. Es una película que no esperéis ese famoso giro final en el que nos tiene acostumbrados el director, pero que peca un poco de sobreexplicación. Los diálogos, que no viene a ser uno de los fuertes dentro de su faceta como guionista, son a veces demasiado obvios y sobreexplicativos, y el final es también demasiado largo y explicativo. Sin embargo, la película está siendo todo un éxito en Estados Unidos. Está en el top 10 de películas más recaudatorias del año y ha superado, por ejemplo, a películas como Space Jam 2. O sea, que estamos hablando de el resurgir de nuevo de Shyamalan como gran director, que le viene a resalcirse de estos últimos batacazos o altibajos en los que se está moviendo con películas como las que hemos estado viendo. Y más o menos la parte del cine estaría ya completa. Pero es que nos encontramos que nuestro amigo Shyamalan también es productor y guionista de series de televisión. Empezaría desde 2015-2016 con la serie Wayward Pines. Esta es una serie, de nuevo, que nos trae al mundo rural. A una especie de pueblo en el que acaba yendo a parar el protagonista detrás de un accidente que descubre que no puede salir. Por cierto, esta película tiene 2 temporadas. La primera temporada está protagonizada por Matt Dillon y la segunda por Jason Patric. O sea que dentro de lo que hay son actores de renombre. Pero es que la que lo está arrasando es otra serie que también lleva 2 temporadas, que acaba de salir desde el 2019, que es Servant. Servant, en la que también, por cierto, se vincula a su propia hija como codirectora dentro del guionismo de algunos de los capítulos. Nos aborda la inquietante contratación de una cuidadora de niños, una sirvienta, por parte de la típica familia adinerada aristócrata inglesa, para cuidar a un niño que realmente ese niño es una incógnita, ¿no? O sea, una serie de 2 temporadas, por ahora, abierta a una tercera, que juega otra vez de nuevo con el tema del suspense y del terror psicológico, en el que todos los personajes tienen un punto esquizofrénico, un punto inquietante, un punto de locura, ¿no? Y las distintas acciones que van ocurriendo llevan al espectador a no saber exactamente a qué atenerse y qué está realmente pasando en esa mansión. Por lo que es realmente Shyamalan puro y duro. Es el maestro del suspense, el maestro de los giros argumentales, el maestro del terror psicológico, de esa ambientación lúgubre, esos personajes atormentados, esos aspectos de superación que se pueden ver, por ejemplo, en La visita, como los niños también
tienen sus traumas y los tienen que acabar superando, igual que lo hemos visto en Señales, con el propio reverendo, que tiene que acabar encontrando solución a esa falta de fe. Y le gusta a este director ahondar en el trasfondo psicológico de cada uno de sus personajes. Y yo creo que no nos queda nada más que decir que este director. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle like, que me ayudáis un montón para crear nuevo contenido en el canal, compartir, difundir, comentar todo lo que queráis, decidme por ejemplo cuál es vuestra película preferida de Shyamalan, o qué os ha parecido el análisis que he hecho, o lo que queráis comentarme o recomendarme o sugerirme, escribidme que yo os leo y os contesto encantado. Así que, sin otro particular, me despido de vosotros y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.